Buen día, aquí estoy una vez más con ustedes. Al día 2 de este mes de febrero de 2022, mi esposa, mi querida Florecilla, cumplió ya 10 meses de estar gozándose dentro del reino de Dios. Y recordando el testimonio 1, que fue el que dio la pauta para este canal de información, me recuerdo muy claramente que ella, cuando habla al final del testimonio, les hace la invitación a que busquemos la oportunidad de que cuando nosotros todos lleguemos a partir de este mundo por medio de la muerte, podamos ir todos al reino de Dios para continuar estando juntos. Pero para lograr eso tenemos que ir por el mismo camino, para poder llegar al mismo lugar, o sea, al reino de Dios. Pero para ir por el mismo camino debemos saber que es uno solo, es un único y verdadero camino. No hay más camino, así lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo, y escrito está en Juan 14:6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Mi esposa les hizo la invitación y yo he estado, estoy y estaré haciéndole llegar toda la información que nos permita ir por ese mismo camino para poder estar todos juntos en la eternidad dentro del reino de Dios. Lo único que le pedimos es que se dé la oportunidad de escuchar toda la información que se le hace llegar. No es invención mía, todo está sacado de la Biblia, y para que usted se sienta más seguro, se está utilizando la Biblia Católica Latinoamericana, para que usted pueda corroborar todo lo que aquí se le está informando. Lo hacemos con todo el amor que les tenemos y de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en primera carta de Juan 4:7. Queridos míos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, pues Dios es amor. Que Dios les bendice grandemente. A partir de hoy ya no se dará el número de página ni a qué página pasa. Vamos a tener toda la información directamente. Revelaciones 3 es la primera parte. Es muy importante que vea esta información. Es sobre las profecías de los últimos tiempos. Todo en esta vida tiene un principio y un fin, y todo tiene una razón de ser. Nada se da por casualidad. Todos los seres vivientes tenemos un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y todo lo que hacemos se ha ido dejando por escrito. Y cada día, si es posible, se ha ido mejorando. Ha habido normas, reglas o leyes, manuales, métodos y libros de conducta que nos han ido alineando a lo mejor, que el ser humano cree que es lo mejor, para poder ir viviendo cada vez mejor. Para entender adecuadamente esto tenemos los siguientes ejemplos en nuestra educación y estilo de vida. En nuestra educación profesional tenemos que pasar los diferentes ciclos educativos, como es el kinder, la primaria, la secundaria, la educación media o preparatoria o bachillerato, y luego la educación superior o universitaria en sus diferentes modalidades, para lo cual hay métodos educativos que incluyen normas, manuales, folletos, métodos, libros, etc. Como por ejemplo, 1. Si una persona quiere ser abogado o licenciado, tiene que aprender de los diferentes manuales, métodos y libros que se han ido perfeccionando para poder preparar a estos profesionales en el campo de las leyes. 2. Si una persona quiere ser médico o doctor, tiene que ayudarse de todos los manuales, métodos y libros que sobre medicina se han ido escribiendo y perfeccionando a través de las experiencias que sobre este campo se han ido dando. Y así sucesivamente en cualquier carrera profesional que se quiera estudiar, hay los diferentes manuales, métodos y libros que se deben llevar para ser unos buenos profesionales en la carrera que hayamos escogido. No se puede llegar a ser un buen profesional en el campo de la medicina o como abogado si para prepararnos estudiamos manuales o libros que no sean los que se tienen para estas carreras
y que en lugar de esos manuales o libros estudiemos en otros, como pueden ser libros de administración, mecánica, gastronomía, contabilidad, etc. En nuestro comportamiento cotidiano como personas que tenemos que relacionarnos con otras personas, también tenemos lineamientos, métodos, normas o reglas y libros que nos permiten poder vivir satisfactoriamente en nuestra sociedad. Y es aquí donde entra el manual, método o libro que nuestro Dios, creador de todo cuanto existe, nos ha dejado para poder conocerlo verdaderamente a Él y vivir de acuerdo a cómo Él quiere que vivamos en nuestra relación con Él y con todos los demás seres humanos. Y este manual, método o libro es la Biblia. Y su promesa es que si hacemos solo lo que está escrito en este manual, vamos a ir a estar con nuestro Dios en su reino divino por toda la eternidad. Pero si hacemos otras cosas que no estén escritos en la Biblia, vamos a un lugar de tormento. No lo digo yo, sino escrito está en su palabra en Mateo 7:21. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Y en primera carta de Juan 5:3, amar a Dios es guardar sus mandatos, y sus mandatos no son una carga. Y que estas almas o personas van a ir a un lugar de tormento o sufrimiento cuando su vida en este mundo se termine, como escrito está en Lucas 16:27. El otro replicó, entonces te ruego, Padre Abraham, que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, a mis 5 hermanos, que vaya a darle su testimonio, para que no vengan también ellos a parar a este lugar de tormento. Abraham le contestó, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico insistió, no lo harán, Padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos fuera donde ellos, se arrepentirían. Abraham le replicó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque resucite uno de entre los muertos, no se convencerán. El pasaje bíblico anterior es el de un hombre que está en un lugar de tormento y no quiere que su padre y 5 hermanos que tiene vayan a ir a dar a ese lugar donde él está cuando muera, y pide que el padre Abraham regrese a Lázaro, que también había muerto, pero que estaba en un lugar de bendición con el padre Abraham, a que lo regrese a la vida o que lo resucite para que vaya con su familia a advertirles. Y el padre Abraham le contesta que escuchen a Moisés y los profetas. Esto quiere decir que lean la Biblia, porque ahí está todo lo que se debe saber para la salvación de nuestras almas. Porque al momento en que la muerte nos elimina de este mundo, automáticamente nacemos o pasamos a la vida eterna, como muy claramente e insistentemente, sobre todo en el Nuevo Testamento, se nos dice en muchos pasajes escritos en la Biblia. La Biblia, la cual ciertamente fue escrita por hombres, pero la gran diferencia con cualquier otro libro es que estos hombres, para escribir lo de que escribieron, fueron inspirados por Dios, y no le podemos ni quitar ni agregar a lo que ya está escrito, como claramente escrito y advertido está en Deuteronomio 13:1. Tú observarás todo lo que yo te prescribo, sin quitar ni añadir nada. Tal vez se presente en tu pueblo algún profeta o soñador profesional y pronostique alguna señal o prodigio. Si ocurre esta señal o prodigio y él te dice, vamos, sigamos a otros dioses, dioses que no son de nosotros, y sirvámosle, no hagas caso a las palabras de aquel profeta o soñador, porque Yahvé tu Dios te prueba para saber si realmente lo amas con todo tu corazón y con toda tu alma. A Yahvé tu Dios seguirás y a él temerás, guardarás sus mandamientos y escucharás su voz, a él servirás y a él te abrazarás. En este pasaje anterior está la profecía que dio origen a doctrinas de hombres o doctrinas falsas e idolátricas. Y en Apocalipsis 22:18, yo por mi parte
advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro, si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Se anota un pasaje del principio y otro del final de la Biblia, pero también hay otros más que, si usted quiere leer, están en Deuteronomio 4.1, Deuteronomio 5.22, Proverbios 36 y Eclesiastés o Coelet 3.14. Es por esto que, a diferencia de muchos otros libros, la Biblia es diferente y único, ya que hay otros libros que al primer libro le sacan otras versiones posteriores, corregidas o aumentadas, pero la Biblia permanece igual para siempre. A continuación, tenemos las evidencias de que la Biblia fue escrita por inspiración divina, como se puede leer en lo que nos dice la Biblia Católica Latinoamericana, la que se estará utilizando en todo lo que se vaya a escribir de la Biblia en todo este estudio o revelación, incluyendo los pasajes leídos anteriormente. Segunda carta a Timoteo 3.14. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Las bases de la fe, segunda carta de Pedro 1.16. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad, cuando recibió de Dios Padre gloria y honor. En efecto, llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. A consecuencia de esto, creemos más firmemente en el mensaje de los profetas y deben tenerlo como una lámpara para que luce en un lugar oscuro hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado, movidos por el Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro 3.15. Consideren que la paciencia de nuestro Señor es para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que le fue dada. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras. Así pues, queridos, estando ya advertidos, tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los haga caer. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Carta a los Gálatas 1.1. Pablo, apóstol, enviado, no por los hombres, ni por intervención de hombres, sino por Cristo Jesús, y por Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Pablo enseña lo que recibió de Dios. Carta a los Gálatas 1.11. Les recordaré, hermanos, que el evangelio con el que los he evangelizado no es doctrina de hombres. No lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por una revelación de Cristo Jesús. Por lo tanto, la Biblia fue escrita por hombres,
que por medio de manifestaciones directas de Dios, de su Santo Espíritu y de seres enviados por Dios, que les revelaron a estos hombres lo que debían escribir y lo que no debían escribir, o cómo lo debían escribir, como escrito está en varias revelaciones que Dios dio a estos hombres. De las cuales solo vamos a considerar algunas de ellas, como las que a continuación se señalan. 1. Como lo que se le dijo a Daniel en Daniel 12:4. Tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, que sean como un libro sellado hasta el momento del fin. Muchos buscarán por aquí y por allá, y la maldad irá en aumento. Al levantar la vista yo, Daniel, vi a otros 2 hombres que estaban en una y otra orilla del río. Y uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río: ¿cuándo se cumplirán esas cosas prodigiosas? El hombre vestido de lino que estaba por encima de las aguas del río levantó entonces sus 2 manos al cielo, y le oí que hacía este juramento por el que vive eternamente: todo se realizará en un tiempo, 2 tiempos y un medio tiempo. Todas estas cosas se cumplirán cuando el pueblo santo esté completamente aplastado y sin fuerzas. Oía, pero no entendía. Hice entonces esta pregunta: Señor mío, ¿cómo será el fin de las cosas? Me respondió: anda, Daniel, estas cosas permanecerán en secreto y ocultas hasta el momento del fin. 2. Y como se le dijo al apóstol Juan en Apocalipsis 10:4, yo me preparaba a escribir lo que habían dicho los 7 truenos, cuando una voz del cielo me dijo: guarda en secreto las palabras de los 7 truenos, no escribas nada. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: ahora todo lo hago nuevo. Luego me dijo: escribe que estas palabras son ciertas y verdaderas. Apocalipsis 22:6. Después me dijo el ángel: estas palabras son ciertas y verdaderas. El Señor, que es Dios de los profetas, y sus espíritus, ha enviado a su ángel para que muestre a sus servidores lo que ha de suceder pronto. 22:8. Yo, Juan, vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto, para adorarlo. Pero él me dijo: no lo hagas, yo soy un servidor como tú y tus hermanos los profetas, y como todos los que escuchan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. También me dijo: no pongas en lenguaje cifrado los mensajes proféticos de este libro, porque el tiempo está cerca. Con solo estos 2 ejemplos se puede entender claramente cómo Dios revelaba por sus enviados, como en el caso de Daniel, o hablaba directamente, como en Apocalipsis 21:5, cuando dice: y el que estaba sentado en el trono dijo, y luego escribe el apóstol Juan: luego me dijo. ¿Quién le dijo? Pues el que estaba sentado en el trono. ¿Y quién era el que estaba sentado en el trono? Pues Dios. Y siendo obedientes, estos santos hombres escribieron en este caso el libro de Daniel y el de Apocalipsis, que fue escrito por el apóstol Juan. Y todos los demás profetas y apóstoles que escribieron los diferentes libros que conforman la Biblia fueron inspirados directamente por Dios, por sus ángeles, por voz del cielo o por revelación directa del Santo Espíritu de Dios. Es por esto que el apóstol Pedro dice claramente en segunda carta de Pedro 1:20: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado, movidos por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está escrito en la Biblia no puede ser interpretado por razonamiento humano. Nadie puede interpretar a su manera lo que ahí está escrito, ya que la Biblia es el único libro que se interpreta a sí mismo. No puede ser interpretada por sabiduría humana. Toda respuesta o contestación a lo escrito en la Biblia está ahí mismo en la Biblia. Todas sus profecías tienen su respuesta ahí mismo en la Biblia.
Por lo tanto, todo lo que cualquier hombre interprete de la Biblia a su manera no es de Dios y por lo tanto es una mentira. Y por estas interpretaciones de los seres humanos es que se han llegado a crear tantas religiones, filosofías, falsas doctrinas y doctrinas de hombres, y se han tomado mitos y tradiciones como si por repetirse y repetirse se van a convertir en realidad, como dice el dicho del mundo. No por tanto repetir una mentira, esta se va a convertir en verdad. Y todo esto a lo único que nos lleva es a entrar a lo que nuestro Dios tanto aborrece, como es la idolatría. Como lo dice claramente en Éxodo 23, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses, ni les sirvas, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Y Éxodo 20:22, Yahvé habló a Moisés, esto dirás a los hijos de Israel, ya han visto como yo les he hablado desde el cielo, no pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. Y esto que Dios tanto aborrece, que es la idolatría, porque Él es un Dios celoso, según versículo anterior en Éxodo 25, que dice al final, y escrito está, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso. Y esto es lo que hacen todas las religiones, las falsas doctrinas, las doctrinas de hombres, los mitos y tradiciones, que solo llevan a la idolatría. Como dicen muchas personas, esta es la tradición, así me enseñaron mis padres, y yo no puedo dejar lo que ellos me enseñaron. Y aunque su misma Biblia, como lo estamos analizando aquí, acuérdese que todo lo de la Biblia aquí anotado lo tiene usted en la Biblia Católica Latinoamericana o cualquier otra Biblia católica que usted tenga. Lo que puede variar son algunos de los sinónimos empleados. Les está haciendo ver lo que escrito está, que para tener una relación con Dios no tenemos que ir a ningún lugar, ciudad o país, iglesia o templo, y mucho menos ante ninguna imagen, ni estatua o representación humana, como claramente lo dijo nuestro Señor Dios Jesucristo en Juan 4:21. Jesús le dijo, créeme mujer, llega la hora en que ustedes adorarán al Padre, pero ya no será en este cerro o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces serán verdaderos adoradores del Padre, tal como Él mismo los quiere. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y esto de la idolatría, usted lo puede ver, como dijo Pedro en uno de los versículos anteriores, con sus propios ojos. Cómo las iglesias o templos tienen toda esta idolatría con imágenes y estatuas. En el versículo anterior, en Éxodo 20:22, dice claramente, Yahvé habló a Moisés, esto dirás a los hijos de Israel, ya han visto cómo yo les he hablado desde el cielo, no pondrán junto a mí dioses de plata ni de oro. Y el gran problema que hay en seguir mitos y tradiciones, y sobre todo la idolatría, es que esto no nos lleva a la salvación de nuestras almas, porque el único que salva es Jesucristo, como escrito está en Hechos 4:10. Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel, este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes los constructores despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y Dios nos ha dado a cada uno razonamiento
para entender lo que es bueno o malo, lo que es una mentira y lo que es una verdad. Y si nosotros, por seguir las enseñanzas que nos dieron nuestros padres y antepasados, y aunque nuestro raciocinio nos haga ver que no es correcto, pero por no ir en contra de lo que ellos nos inculcaron o lo que la gran mayoría hace, seguimos en algo que no es correcto, ya es la decisión que nosotros estamos tomando. Y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno por nuestras propias decisiones. Para poder entender mejor todo esto, vamos a ver solo algunos de todos los cumplimientos de las profecías que Dios nos ha dejado escritas en la Biblia, que hablaban de que Él enviaría a su Hijo, nuestro Señor Dios Jesucristo, para que viniera a salvarnos de la ira venidera, como escrito está en primera carta a los Tesalonicenses 1:9. Todos hablan del impacto de nuestra visita y de cómo se pasaron de los ídolos a Dios, pues empezaron a servir al Dios vivo y verdadero, esperando que venga del cielo el que nos libera del juicio que se acerca. Este es Jesús, su Hijo, el que resucitó de entre los muertos, y llevarnos al reino de Dios, las cuales se cumplieron como los profetas habían escrito en la Biblia que se darían estos acontecimientos mucho tiempo antes que se fueran a dar. Para poder entender lo de las profecías, se ha puesto en un cuadro en donde en la primera columna aparece el número de la profecía, en la segunda columna el tiempo en que esta profecía se dio, en la tercera aparece qué profecía es, y en la cuarta columna aparece cuándo es el cumplimiento. Para entender mejor esto, vamos a empezar en dar las profecías y posteriormente cuándo se cumplieron. Número 1. Esta se dio en el siglo 7 a.C., aproximadamente unos 800 años. La profecía es dónde nacería el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo. Esta profecía está en Miqueas 5:1. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, tú me darás a aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Y la profecía se cumplió según Mateo 2:1. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Segunda profecía. Esta se dio también en el siglo 7 a.C., año 738 aproximadamente. ¿Cómo se daría el nacimiento de Jesucristo? Isaías 7:14. El Señor pues le dará esta señal: la joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Esta profecía se cumplió. Jesús nace de una madre virgen, Mateo 1:18. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa, si bien está esperando por obra del Espíritu Santo. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Lucas 1:26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás». María entonces dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo soy virgen?». Contestó el ángel: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios». Profecía 3. Siglo 7 a.C., año 738 aproximadamente. La profecía manifestada por Jesús con su presencia. Isaías 61:1. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí. Sepan que Yahvé me ha ungido, me ha enviado con un buen mensaje para los humildes, para sanar los corazones heridos, para anunciar a los desterrados su liberación. Continuación 1 de Profecía 3. Y a los presos su vuelta a la luz, para publicar un año feliz lleno de los favores de Yahvé. Y el día del desquite de nuestro Dios me envió para consolar a los que lloran y darles a todos los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, el aceite de los días alegres en lugar de ropa de luto, cantos de felicidad en vez de pesimismo. Les pondrán el sobrenombre de encinas de justicia, los que Yahvé plantó para su gloria. Cumplimiento de la profecía 3. Lucas 4:16. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga, como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor». Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él, y empezó a decirles: «Hoy se cumplen estas palabras proféticas, y a ustedes les llegan noticias de ello». Cuarta profecía. Estas son varias profecías. La primera, alrededor de 1440 años antes de Cristo, aproximadamente. Profecía: solo Dios es la roca o piedra angular. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son justicia. Es Dios leal, enemigo del mal, es recto y justo. Profecía 4, continuación 1. Alrededor año 500 a.C. Job 38:6. ¿Sobre qué están puestas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Año
485 a 398 a.C. aproximadamente, mencionado en el libro de Esdras 3, 10 al 11. Salmo 118, 22. La piedra rechazada por los maestros pasó a ser la piedra principal. Siglo 7 a.C., año 738 aproximadamente. Isaías 8:14. Él es un santuario para los dos reinos de Israel, pero también es piedra donde se tropieza y roca que hace caer, y será como una red y una trampa para la gente de Jerusalén. Es ahí donde muchos tropezarán, caerán y se quebrarán, quedarán atrapados y presos. Continuación 2 de Profecías 4. Siglo 7 a.C., año 738 aproximadamente. La piedra angular, Isaías 28:16. En vista de todo esto, el Señor Yahvé les dice: yo mismo voy a colocar una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular, de gran valor y firme. El que se apoye en ella no se moverá. Y muchos otros pasajes más. Cumplimiento de Profecía 4. La fe de Pedro y las promesas de Jesús. Mateo 16:13. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Hechos 4:10. Sépanlo todos ustedes y todo el pueblo de Israel. Este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios ha resucitado de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Continuación 2 del cumplimiento de la Profecía 4. Cristo es la piedra angular. Primera carta de Pedro 2:3. ¿Acaso no han probado lo bueno que es el Señor? ¿Se han acercado al que es la piedra viva rechazada por los hombres? Y sin embargo es preciosa para Dios que la escogió. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Dice la Escritura: yo voy a colocar en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. Quien se afirme en ella no quedará defraudado. Ustedes pues, que creen, recibirán honor. En cambio, para aquellos que no creen, Él es la piedra rechazada por los constructores, que se ha convertido en la piedra angular, piedra en la que la gente tropieza y la roca que hace caer. Cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Profecía 5. Tiempo, siglo 7 a.C., año 738 aproximadamente.
Padecimiento de Jesús, el Cordero de Dios. Isaías 53:1. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé? ¿A quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Continuación 1, Profecías 5. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la trasquilan. Continuación 2 de Profecías 5. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos, a pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Continuación 3 de Profecía 5. Después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos, después de cargar con sus deudas. Por eso le daré en herencia muchedumbres, y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte, y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Cumplimiento de la Profecía 5, Juan 12:37. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? Porque no podían creer. Isaías lo había dicho también: cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran, ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Mateo 8:16. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malos con una sola palabra y sanó también a todos los enfermos. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. La coronación de espinas, Marcos 15:16. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo: ¡Viva el Rey de los Judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Continuación 1 de la Profecía 5. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo sus ropas. La crucifixión. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario,
palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas, sorteándolas entre ellos. Era como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía: el Rey de los Judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su lado, a su derecha, y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Hechos 3:18. Y Dios cumplió de esta manera lo que había dicho de antemano por boca de todos los profetas, que su Mesías tendría que padecer. Arrepiéntanse pues y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Así el Señor hará llegar el tiempo del alivio, enviándoles al Mesías que les ha sido destinado, que es Jesús, pues el cielo debe guardarlo hasta que llegue el tiempo de la restauración del universo, según habló Dios en los tiempos pasados por boca de los santos profetas. Continuación 2 de la profecía 5. Moisés afirmó: el Señor Dios hará que un profeta como yo surja de entre sus hermanos. Escuchen todo lo que les diga. El que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo. Y después todos los profetas, empezando por Samuel, anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y los herederos de la alianza que Dios pactó con nuestros padres, al decir a Abraham: a través de tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por ustedes, en primer lugar, Dios ha resucitado a su siervo y lo ha enviado para bendecirles, con tal que cada uno renuncie a su mala vida. Hechos 8:29. El Espíritu dijo a Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías. Le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida invitó a Felipe a que subiera y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mudo ante el que lo trasquila, no abrió su boca, fue humillado y privado de sus derechos. Continuación 3 de profecía 5. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El etíope preguntó a Felipe: dime por favor a quién se refiere el profeta, a sí mismo o a otro. Felipe empezó entonces a hablar y a anunciarle a Jesús, partiendo de este texto de la Escritura. Primera carta de Pedro 2:21. Para esto han sido llamados, pues Cristo también sufrió por ustedes, dejándoles un ejemplo, y deben seguir sus huellas. Él no cometió pecado, ni en su boca se encontró engaño. Insultado, no devolvía los insultos, y maltratado, no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios, que juzga justamente. Él cargó en su cuerpo con nuestros pecados, con el madero de la cruz, para que, muertos a nuestros pecados, empezáramos una vida santa, y sus heridas no nos han sanado, pues eran ovejas descarriadas, pero han vuelto al pastor y guardián de sus almas, y muchos otros pasajes más. Profecía 6, tiempo del 1408 a.C. al 300 a.C. aproximadamente. Profecías declaradas por Pedro en el día de Pentecostés. Salmo 16:8. Ante mí tengo siempre al Señor, porque está a mi derecha, jamás vacilaré. Por eso está alegre mi corazón, mis sentidos rebosan de júbilo, y aún mi carne descansa segura. Pues tú no darás mi alma a la muerte, ni dejarás que se pudra tu amigo. Me enseñarás la senda de la vida, gozos y plenitud en tu presencia, delicias para siempre a tu derecha. Salmo 89:1. Tu favor y tu fidelidad. Dios es fiel, construye la historia
y dirige nuestra vida conforme a sus promesas que nunca fallan. El amor del Señor por siempre cantaré, tu fidelidad proclamaré de siglo en siglo. Yo digo, tu favor es eterno, al hacer el cielo, pusiste en él tu fidelidad. Continuación 1 de Profecías 6. Una alianza hiciste con tu preferido, le juraste a David, tu servidor. Establecí tu linaje para siempre, asenté tu trono de siglo en siglo. Señor, los cielos celebran tus maravillas y tu fidelidad, la asamblea de los santos. Pues en las nubes, ¿quién es igual al Señor? ¿Quién se le parece entre los hijos de los dioses? Dios temible en la asamblea de los santos, grande y temible para toda su corte. Salmo 132:11. El Señor se lo juró a David, verdad de la que no se desdecirá. Del fruto de tus entrañas pondré a alguien en tu trono. Palabra del Señor a mi Señor, la fuerza fundamental que rige el destino de la humanidad, del mundo y de la historia, es la victoria de Jesucristo. Continuación 2 de Profecía 6. Hijo de Dios, hecho hombre, para tomarnos junto a Él y asociarnos a su gloria eterna. Salmo 110:1. Palabra del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y ve cómo hago de tus enemigos la tarima de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el trono de tu mando. Domina en medio de tus enemigos. Tuyo es el principado desde el día de tu nacimiento. De mí en el monte sagrado tú has nacido, como nace el rocío de la aurora. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres para siempre sacerdote a la manera de Melquisedec. A tu diestra está el Señor, aplasta a los reyes en el día de su cólera. Cumplimiento de la profecía 6. Hechos 2:22. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen ustedes. Sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz. Y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David decía a su respecto. Veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha, para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo esperará en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo experimente la corrupción. Continuación 1 del cumplimiento de la profecía 6. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Continuación 2 del cumplimiento de la profecía 6. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepa entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Todas las profecías anteriores son sobre el nacimiento
vida, padecimiento y muerte de nuestro Señor Dios Jesucristo. Y solo son algunas de ellas, pero así como éstas se cumplieron, y ya antes se habían cumplido muchas otras profecías, y también después de la crucifixión se han cumplido las profecías dadas por los profetas, y las mismas que Jesucristo dijo que sucedería. Entre las muchas ya cumplidas podemos mencionar: 1. Su resurrección al tercer día de su muerte. 2. La dispersión del pueblo hebreo o de Israel por todo el mundo. 3. La destrucción del templo. Y 4. La restauración del pueblo o país de Israel. 5. Etcétera, etcétera, etcétera. De las cuales ya se han cumplido los tiempos y por lo tanto estas profecías ya se han cumplido, las que en términos generales es del alrededor del 80%, y las que no se han cumplido aún es porque sus tiempos todavía no se han llegado, pero es lógico pensar que si ya se han cumplido todas las anteriores en tiempo y forma y es del alrededor de un 80%, esto quiere decir que por lógica que si se ha cumplido alrededor de un 80%, también se cumplirá el alrededor del 20% que su tiempo está por venir para que puedan cumplirse. Así de certero es todo lo que está escrito en la Biblia, como dice el dicho popular: no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla. El tiempo sigue su marcha y a su debido tiempo los plazos y las fechas se cumplirán, lo queramos o lo creamos nosotros como seres humanos o no. El ver estas profecías y los tiempos en que fueron reveladas a los hombres de Dios que las escribieron en la Biblia y luego ver el tiempo de su cumplimiento, que por lo regular es después de mucho tiempo, si uno analiza bien todo, es impactante. Y esto que son solo algunas de las profecías que hacían ver que Dios enviaría a nuestro rescate un Mesías, un enviado de Dios, el ungido de Dios, el Cristo, nuestro Salvador. Si su pueblo seguía por la naturaleza del pecado, yéndose siempre hacia la maldad y sobre todo a la idolatría. Esto es por lo que dijo a Noé, que ya no destruiría a la humanidad como lo hizo por medio del diluvio universal, como escrito está en Génesis 8:21. Al aspirar el agradable aroma, Yahvé decidió: nunca más maldeciré la tierra por causa del hombre, pues veo que sus pensamientos están inclinados al mal ya desde la infancia. Nunca más volveré a castigar a todo ser viviente como acabo de hacerlo. Pero el hombre no escarmentó con el diluvio y volvió a seguir el camino del mal. Pero Dios, en su infinito amor y misericordia, no quiere que el hombre se pierda, como lo externó claramente el apóstol Pablo en primera carta a Timoteo 2:3. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios es único y único también es el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús. Y como se puede ver claramente en el pasaje anterior, quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Esto quiere decir que hay mentiras y engaños, pero que al final de todo existe una verdad, y esta es la que está escrita en la Biblia. Todo esto del cumplimiento de las profecías y que ya se han cumplido alrededor de un 80%, le estaría quedando mucho más claro a usted si se dio la oportunidad de ver en YouTube el documental y la película que se recomendaron ver en Reflexiones 2 y que a continuación se vuelven a dar los enlaces. Reino número 1, Reino venidero. Una historia impresionante. Aquí se da el link para que puedan entrar, donde se puede ver el cumplimiento de las profecías de Daniel desde un punto de vista científico, ya que este documental ha sido realizado por personas profesionales que, impactadas por lo escrito en el libro de Daniel, llegan a realizarlo. Y aquí queda muy claro que ya solo queda por cumplirse la última parte de esta profecía, o sea, el reino venidero, el que inicia con el nacimiento de Jesucristo, que es nuestro Rey,
y el que todos los que estamos en la verdad, es decir, haciendo solo lo que está escrito en la Biblia, ya estamos viviendo, porque escrito está en Lucas 17:20. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Les contestó, la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir está aquí o está allá, y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Y lo único que estamos esperando es la institución del reino de Dios, donde nuestro Señor Dios Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador personal, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 2, 01, el diluvio, como en los tiempos de Noé. Aquí se da el link para poder entrar, donde se hace mención a lo dicho por nuestro Señor Dios Jesucristo en Mateo 24:35. Pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuándo vendrá, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de Dios, ni aún el Hijo, sino solamente el Padre. La venida del Hijo del Hombre recordará los tiempos de Noé. Unos pocos días antes del diluvio, la gente seguía comiendo y bebiendo, y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca. No se dieron cuenta de nada hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo sucederá con la venida del Hijo del Hombre. De dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Lo último del párrafo anterior nos hace ver claramente que será algo muy evidente y habrá muchos testigos, porque dice que de cada dos personas una será tomada. Por lo tanto, la persona que se quede será testigo de la venida de nuestro Señor Dios Jesucristo por su iglesia y se lamentará de no haber sido tomada, pero ya no podrá hacer nada. Ella se estará quedando a la gran tribulación. Como dice en la Biblia, ahí será el lloro y el crujir de dientes, por no haber escuchado ni creído lo que tan claro está escrito en la Biblia. Y haciendo caso omiso a eso, testarudamente seguir en las religiones, las falsas doctrinas, las doctrinas de hombres, los mitos y tradiciones, que a lo único que le llevaron fue a la idolatría, a seguir a dioses que no son dioses, como son las imágenes y estatuas que en esos lugares se adoran. El gran engaño del engañador Satanás. La tentación y la caída, Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. Aquí podemos ver claramente la astucia de Satanás representado por la serpiente, que empieza con una mentira para poder hacer caer a Eva, como claramente lo dice nuestro Señor Dios Jesucristo a todos aquellos que no quieren recibir sus enseñanzas de verdad, como escrito está en Juan 8:31. Jesús decía a los judíos que habían creído en él, ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Le respondieron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Por qué dices, ustedes serán libres? Jesús les contestó, en verdad les digo, el que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el esclavo no se quedará en la casa para siempre, el Hijo en cambio permanece para siempre. Por tanto, si el Hijo os hace libre, ustedes serán realmente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero mi palabra no tiene acogida en ustedes y por eso tratan de matarme. Yo hablo
de lo que he visto junto a mi padre, y ustedes hacen lo que han aprendido de su padre. Ellos le cortaron la palabra. Nuestro padre es Abraham. Entonces Jesús les dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, actuarían como Abraham. Pero viene alguien que les dice la verdad que ha aprendido de Dios, y ustedes quieren matarme. Esta no es la manera de actuar de Abraham. Ustedes actúan como hizo su padre. Los judíos le dijeron, nosotros no somos hijos de la prostitución, no tenemos más que un solo padre, Dios. Jesús les replicó, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí, porque yo he salido de Dios para venir aquí. No he venido por iniciativa propia, sino que Él mismo me ha enviado. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden acoger mi mensaje? Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Primera mentira. Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín, cuando Él sabía que sí podían comer de todos los demás árboles. Segundo, luego viene la segunda mentira. No es cierto que morirán. Les hace creer que aunque comieran, no se iban a morir físicamente. Pero Él sabía que espiritualmente sí, como está escrito en Romanos 6:23. El pecado paga un salario y es la muerte. Primera parte. No habla de una muerte instantánea, sino de una muerte espiritual, que es para toda la eternidad. 3. Y luego les da la tercera mentira, que hizo cambiar al hombre desde ese momento y hasta en nuestros días, cuando les dice que serán como dioses. Lo que ha envanecido al hombre de tal manera que realmente se cree que puede ser como Dios, y esto lo ha llevado grandemente a la idolatría, porque piensa que él puede crear dioses cuando hace imágenes y estatuas, las que cree que son dioses. Cuando el hombre fue expulsado del Edén, como escrito está en Génesis 3:22, entonces Yahvé, Dios, dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros, en el conocimiento del bien y del mal, que no vaya también a echar a mano al árbol de la vida, porque al comer de él viviría para siempre. Y así fue como Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba los rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. A partir de la salida del Edén, Satanás logra su objetivo, porque el hombre se envanece por el pecado y se convierte en idólatra, que es lo que él quería, que el hombre cayera en la idolatría para de esta manera suplantar al verdadero Dios por imágenes y estatuas que el hombre tiempo después empezó a hacer y a adorar en lugar de seguir adorando al Dios soberano y eterno. Y esto lo sigue haciendo hasta el día de hoy. El gran engaño es hacer creer al hombre que es como Dios y de ahí en adelante se empoderó del ser humano la maldad y sobre todo la idolatría, como dice Pablo en Romanos 1:18. Desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo. Y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, de modo que no tienen disculpa. A pesar de que conocían a Dios, no le rindieron honores, ni le dieron gracias como corresponde. Al contrario, se perdieron en sus razonamientos y su conciencia cegada se convirtió en tinieblas. Creyéndose sabios, se volvieron necios. Incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios incorruptible, con imágenes de todo lo pasajero, imágenes de hombres, de aves, de animales y reptiles.
Y esto llevó al hombre a cometer el gran pecado que Dios tanto aborrece, y es el de que lo comparen por medio de la idolatría con imágenes y estatuas que no lo representan a él, pero sí es un engaño que rinde culto a Satanás, que suplanta al Dios verdadero por medio de las abominables imágenes, ídolos y estatuas que son hechas por manos humanas y por lo tanto carentes de ningún poder. ¿Qué es más tonto para el ser humano? 1. Creer que Dios existe aunque no lo veamos, pero que su poder y gloria están manifestados, como escrito está en Salmo 19:2. Los cielos cuentan la gloria del Señor, proclama el firmamento la obra de sus manos. Un día al siguiente le pasa el mensaje, y una noche a la otra se lo hace saber. Y en Romanos 1:18, desde el cielo nos amenaza la indignación de Dios por todas las maldades e injusticias de aquellos que sofocan la verdad con el mal. Todo lo que se puede conocer de Dios lo tienen ante sus ojos, pues Dios se los manifestó. Lo que Él es y que no podemos ver ha pasado a ser visible gracias a la creación del universo, y por sus obras captamos algo de su eternidad, de su poder y de su divinidad, entre muchos más pasajes escritos en la Biblia. 2. O creer en un pedazo de cualquier material que ha sido hecho por las manos del hombre, como una estatua o imagen. Vea lo que dice su Biblia, como escrito está en la Biblia Católica Latinoamericana, en Internet San Pablo, en Isaías 45:20. Reúnense y vengan, acérquense y traten de entender ustedes que sobreviven entre las naciones. Son tontos los que le creen a una estatua, a una cosa de madera, y rezan a un Dios incapaz de salvar. Y en Jeremías 10:8, todos ellos son bestias y estúpidos, pues sus ídolos demuestran su necedad, pero Yahvé es el verdadero Dios, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja tiembla la tierra y las naciones no pueden aguantar su cólera. Y en la Biblia Católica Latinoamérica, escrita, libro, está todavía más claro en Isaías 45:20. Reúnanse y vengan, acérquense todos juntos, sobrevivientes de las naciones. Son tontos los que llevan en procesión una estatua de madera y que le rezan a un Dios incapaz de salvarlo. Estos son solo 2 ejemplos de lo que su Biblia habla respecto de los ídolos, imágenes o estatuas de cientos que usted puede buscar en su Biblia. Después que Dios por medio de Moisés había sacado al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto, por medio de grandes señales y prodigios, entre las cuales tenemos que la última de estas señales, que es la 12, es una profecía de los últimos tiempos, y es precisamente la conocida como la muerte de los primogénitos, que tuvieron que sacrificar el Cordero Pascual y que escrito está en Éxodo 12:5. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho nacido en el año. En lugar de un cordero podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman ustedes, tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Éxodo 12:12. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales, y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. El pueblo de Israel hizo caso y sacrificaron el cordero y untaron la sangre en los postes y en la parte superior de cada puerta de cada casa de los israelitas, y por esa señal no hubo muerte entre el pueblo de Israel. Éxodo 13:29. Sucedió que a medianoche Yahvé hirió de muerte a todos los primogénitos del país de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que está sentado en el trono, hasta el del preso que está en la cárcel, y a todos los
primeros nacidos de los animales. Faraón se levantó de noche y con él toda su gente y todos los egipcios. Se oyó un clamor grande por todo Egipto, pues no había casa donde no hubiera algún muerto. Aquella misma noche Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: levántense y salgan de este pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Vayan para servir a Yahvé como ustedes dicen. Llévense sus rebaños de ovejas y vacunos como ustedes piden. Salgan, pero denme la bendición. Éxodo 13:37. Los hijos de Israel partieron de Ramsés a Sucot en número de unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Y es así como el faraón dejó salir al pueblo de Israel de su cautiverio en Egipto. Y ya estando en camino a la tierra prometida, sucedió que cuando Moisés subió al monte de Sinaí, donde recibió de Dios las 2 tablas de la ley con los 10 mandamientos, y estuvo ahí 40 días, a tan corto tiempo se da la corrupción del pueblo y la de idolatría, como escrito está en Éxodo 32:7. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo también: ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlo, mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Moisés suplicó a Yahvé su Dios con estas palabras: oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? ¿O quieres que los egipcios digan: Yahvé los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que les hiciste, pues juraste por tu propio nombre: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos para siempre. Así pues Yahvé renunció a destruir a su pueblo como lo había enunciado. Éxodo 32:19. Al acercarse Moisés al campamento, vio el ternero y las danzas. Se llenó de furor y arrojó las tablas, que se hicieron pedazos al pie del monte. Después tomó el ternero que habían fabricado, lo quemó y lo machacó hasta reducirlo a polvo, y dio de beber al pueblo agua con este polvo mezclado. Moisés dijo a Aarón: ¿qué te hizo este pueblo para que lo hayas arrastrado a un pecado tan grave? Aarón le contestó: no te enojes conmigo, mi señor. Tú sabes que este pueblo está apegado al mar. Ellos me dijeron: no sabemos lo que ha pasado con Moisés, el que nos ha sacado de Egipto. Así que fabrícanos dioses que nos lleven adelante. Yo les dije: ¿quiénes son los de ustedes que tienen oro? Ellos se lo sacaron al instante de sus orejas y me lo dieron. Yo lo fundí y salió este ternero. Aquí está escrito y muy claro que Dios aborrece la idolatría y los falsos dioses. Y después de todo esto, habla con Moisés para entregarle la reposición a las tablas que éste quebró cuando fue a reprender al pueblo de Israel. Y escrito está en Éxodo 34:1. Yahvé dijo a Moisés: labra 2 tablas de piedra parecidas a las primeras, y yo escribiré las palabras que había en las primeras que tú rompiste. Prepárate para subir mañana temprano al monte Sinaí, allí esperarás en la cumbre. Y Moisés reconoció lo misericordioso que es Dios, como el mismo Dios se lo hizo saber, como escrito está en Éxodo 34:5. Yahvé bajó en una nube y se quedó ahí junto a él. Moisés entonces invocó el nombre de Yahvé, y él pasó delante de Moisés diciendo con voz fuerte: Yahvé, Yahvé, es un Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad,
De acuerdo a todo lo que de la Biblia se ha ido meditando hasta este momento, se ha podido ver que si el pueblo de Dios guardaba sus mandamientos y caminaba de acuerdo a lo que en la Biblia está escrito, había paz y bendición para el pueblo. Pero si se apartaban de los caminos de Dios, yendo en pos de otros dioses, imágenes y estatuas, tenían muchos problemas, y de acuerdo a las profecías, éstas se iban cumpliendo, y también las correcciones o castigo que ya les habían dicho que pasaría. El contenido de estas revelaciones 3 se interrumpe hasta aquí por razones de tiempo, pero se les hace saber que la continuación en la segunda parte es de muy valiosa información para que usted tenga todos los elementos necesarios para que pueda tomar su mejor decisión para su vida después de esta vida, la que dejamos por medio de la muerte para pasar a la eternidad, y que usted pueda escoger en dónde quiere pasar su vida eterna, si en un lugar de tormento o en un lugar de bendición en el reino de Dios. Hasta aquí lo que se tiene es una introducción de cómo se han cumplido muchas profecías escritas en la Biblia, pero todavía no se tienen las profecías de los últimos tiempos. Por toda su atención, muchas gracias. Continúa en página 36.